Hola, muy buenos días. Bueno, como este año tenemos un par de clases más, o sea, tenemos dos clases más, pues hay mucho tiempo para hacer la práctica, hacer el proyecto. Entonces hemos pensado que vamos a hacer primero un preproyecto, o sea, un proyectito más pequeño, mucho, o sea, más pequeño, pero con más ayuda del proyecto que haremos después, de aquí a un par de semanas, para que más o menos entréis en calentamiento y luego pues os salga mejor el segundo, que no os pille de golpe el no haber hecho nunca un proyecto un poco más grande, el haber hecho alguna función con más de 20 o 30 líneas y ver cómo distribuir todo el código de forma que os quede razonable. Entonces, es un proyecto que no es complicado, porque veréis que no es complicado, pero tiene sus cosas. Tenéis que hacer un montón de funciones, pero ya que tenéis grupos de 3 o 4 personas, pues bueno, pues tenéis también que aprender a distribuiros las funciones, o sea, decidir primero lo que es la estructura, eso os lo daremos, lo que es la estructura de datos, de cómo montarlo, las cabeceras de las funciones, qué funciones tenéis que hacer, pero tenéis que mirar a ver qué parte es la que tenéis que hacer de forma conjunta para tener un punto de partida básico, para que luego os podáis repartir bastante faena. Yo diría que más o menos el 25% del trabajo tenéis que hacerlo juntos antes de poder repartirlo, que lo podéis hacer tranquilamente, lo podemos hacer en clase el primer día, y luego pues os podéis repartir las funciones. Vale, pues yo hago esta función de aquí, yo hago esto de aquí, y luego lo podéis juntar y lo podéis poner todo en marcha. Así pues también veis la experiencia de repartir faena entre diferentes componentes del grupo y trabajar más o menos de forma coordinada entre vosotros. Entonces, el proyecto se trata de hacer una aplicación que muestre pues la estadística de unas notas de unos alumnos, de una clase, de unas asignaturas, que básicamente es lo que habéis visto en la ESO o en el bachillerato, o sea, lo que es la estadística de una muestra con grupos de toda la vida. Eso desempolváis los apuntes que tengáis, que es más o menos pues como un examen como una pregunta de un examen de selectividad, pues más o menos, ¿no? Entonces, partimos de que tenemos algunos archivos. Intentaremos que haya de todo lo que hemos visto en el curso dentro del proyecto para verlo todo coordinado. Entonces tenemos un archivo de alumnos TXT donde el archivo tiene en cada línea pues el código del alumno y el nombre del alumno. Aquí tenéis, pues este es el archivo de ejemplo que os damos. Podéis hacer las pruebas pues con lo que vosotros queráis para ver cómo se acomoda. Si tenéis curiosidad de ver cómo cambia la estadística, cómo lo cambia, pues lo podéis cambiar a voluntad. Y aquí tenéis pues una serie de alumnos. Entonces también tenemos una serie de archivos que tienen las notas obtenidas por los alumnos. O sea, estos alumnos, pues el alumno, aquí lo que hay en cada uno de los archivos es el código del alumno y la nota obtenida. El código, aquí pues pueden estar más alumnos de la cuenta, bueno, podrían estar menos alumnos de los que hay, no deberían estar repetidos, y todos los códigos que hay aquí deberían estar dentro del archivo de alumnos. Entonces, cuando carguéis estos archivos, pues deberíais verificar pues que en cada momento el código que estáis leyendo del archivo de las notas de la asignatura, pues que el código no está repetido y que el código existe en el archivo de alumnos que habéis cargado previamente en una lista que veremos ahora como las funciones para poder hacerlo. Entonces se trata de que el programa permite pues carga directamente este archivo. Bueno, luego tenéis otro archivo aquí que es el de los grupos de clasificación. Pues vamos a hacer varios grupos dentro de esta estadística. Vamos a hacer el grupo entre 0 y 2, se va a llamar el grupo deficiente, entre 2 y 5 se va a llamar insuficiente, entre 5 y 6 suficiente, 6 y 7 bien, 7 9 notable y 9 10 sobresaliente, lo típico de una distribución estadística. Entonces el programa deberá cargar automáticamente estos archivos, alumnos y grupos. Podéis experimentar aquí, por ejemplo, haciendo otros grupos para ver cómo os queda. O sea, el programa ha de ser independiente de estos archivos, ha de funcionar con cualquier archivo mientras que esté bien codificado. Y luego pues se le tiene que pedir al usuario con qué asignatura quiere trabajar para ver la estadística de esa asignatura. Entonces, estamos hablando que tenemos que generar pues lo normal que se genera
en un estudio estadístico de este tipo. Ver la tabla de frecuencias, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación típica, los cuartiles, el diagrama de barras, el diagrama de sectores, el diagrama de cajas y ligotes, calcular el rango intercuadrático, los valores atípicos, lo típico que se pide en cualquier ejercicio de este tipo. Entonces, lo que es primero la tabla, partimos de la tabla de frecuencias, y la tabla de frecuencias pues tendrá este aspecto más o menos. Aquí tenéis pues cada uno de los grupos, ya tenéis que montar, esto está montado en Excel, pero básicamente vuestro programa de reproducir esta estructura podéis montarlo primero en Excel, a ver cómo os queda. Decir, mira, pues lo voy a montar en Excel primero, a ver todos los cálculos, que lo sepa hacer bien, qué tal, que es muy sencillo hacer directamente arrastrando las columnas o las filas para hacer sumas y tal. Entonces tenéis que tener pues una tabla donde para cada uno de los grupos de clasificación, estos son los grupos, tengáis el intervalo que representa, que es lo que hay en el archivo grupos txt, con su límite inferior, su límite superior. Luego tenéis que tener una columna que son las medias de los valores para cada grupo, o sea, esto es directamente la media entre el límite inferior y el límite superior, o sea, esto más esto partido por 2. Luego tenéis las frecuencias, que son para cada uno de estos valores de aquí, de estos grupos, cuántos alumnos han obtenido una nota que está dentro de este intervalo. Pues tendréis que ir mirando el archivo de notas y acumulando aquí cada uno de ellos en función de su nota en qué intervalo esté. Luego tenéis que calcular la columna de las frecuencias relativas, que no es más que, antes de eso tenéis que calcular el total de la muestra, que es la suma de todas las notas, de todas las muestras, cuántas notas hay en el archivo de notas. La frecuencia relativa, que no es más que pues este número partido por este en tanto por ciento. Luego estas dos columnas que no son más que cálculos, pero se suele meter en la tabla, XF, que es la suma del valor por la frecuencia, y X2F, que es X al cuadrado por la frecuencia. Estos dos valores pues se suelen utilizar luego con estos totales para hacer fórmulas para que sea más sencillo. Y luego la frecuencia acumulada, que es en cada una de ellas pues la suma de todas las frecuencias de su fila y de las anteriores. O sea, aquí sería 2, que solamente hay una, en este sería 2 más 8, en este sería 13, que son 2 más 8 más 3, y así. O sea, evidentemente este número ha de ser igual a esto ha de sumar el 100%, podéis hacer las verificaciones para ver que os carga bien. Entonces, a partir de aquí podéis calcular la media, por ejemplo, y aquí tenéis pues todas las funciones. Esto supongo que os acordáis de haberlo hecho en el cole. Esta es la forma de calcular en cada una de las filas, pues la frecuencia de la fila I, relativa de la fila I es la frecuencia partido por n, que es el total de las muestras, xi, x cuadrado i, y la frecuencia absoluta. Entonces, para calcular la media, pues no tenéis más que hacer el sumatorio de x sub i por f sub i, que si os fijáis lo tenéis calculado aquí. Podéis hacer estos sumatorios de aquí, partido por el sumatorio de las frecuencias que hay aquí, para cada una de las filas, o sea, para lo que es esto partido por esto, ¿no? Lo que es la varianza, pues es la suma de la otra columna partido por esta de aquí, menos la media al cuadrado, que la habéis calculado antes, y la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, está fácil de calcular. Y luego, para calcular la moda, claro, tenéis que ver cuál es el intervalo que más se repite, o sea que tenéis que buscar en la columna F cuál es la frecuencia que más se repite. En este caso es la 8, que es la de insuficiente. Pues a partir de esa fila, la moda se calcula como el límite inferior de ese grupo, más la frecuencia de la línea posterior, partido por la frecuencia de la línea anterior más la frecuencia de la línea posterior, y por la amplitud del intervalo, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Eso sería la mediana. Luego tenéis que calcular también los cuartiles. La mediana sería pues más o menos lo mismo. Lo que pasa es que tenéis que buscar cuál es la fila en la que la frecuencia absoluta supera por primera vez a el número de muestras partido por 2.
Pues eso sería la fila encontrada, y a partir de esa fila, pues esta es la fórmula de los cálculos. Tened en cuenta que la F mayúscula es la frecuencia absoluta y la F pequeña es la frecuencia. Esto lo habréis hecho, supongo que os acordáis, y si no, pues bueno, pues aquí tenéis las fórmulas. Los cuartiles se calculan exactamente igual, pero en lugar de utilizar n partido por 2, pues se utiliza pues n partido por 4 para el primer cuartil, n por 2 partido por 4 para el segundo cuartil, que corresponde exactamente con la mediana, y n por 3 partido por 4 para el tercer cuartil. La fórmula es la misma, pero buscando la fila que corresponda a ese valor y utilizando ese valor dentro de esta fórmula. Entonces, a partir de ahí, estos son los cálculos que tenéis que hacer, y tenemos que montar una estructura de datos que permita representar todo esto de aquí, que es lo que necesitamos. Todos estos valores necesitamos tenerlos calculados, traerlos de los ficheros o hacer todos los cálculos que sean necesarios con ellos. Entonces, una vez que lo tengamos, ¿qué queremos representar? Pues por un lado, por ejemplo, los resultados básicos. Pues sería un diagrama, lo podéis hacer con un diagrama de barras horizontal o como veáis, que permita ver pues la relación entre la media, mediana, moda, variancia y desviación típica. Luego, un diagrama de barras que muestre pues para cada uno de los grupos de clasificación cuál es la frecuencia que tienen. No es más que colocar pues en la X los grupos de clasificación, y en las Y colocar la frecuencia de cada uno de los grupos. El diagrama de los sectores, que estaría hecho pues igual, pero con las frecuencias relativas, los grupos, y para cada grupo su frecuencia relativa. Aquí pues tendréis que investigar el pyplot.py, que es para hacer un quesito. Pues bueno, pues también tenéis que hacer un poco de autoaprendizaje, buscar por ahí por internet, os diré más o menos dónde encontrar la información, pero ver con ejemplos de la documentación o de gente que encontréis, pues buscaros un poco la vida para hacer algún gráfico que no hayamos visto hasta ahora. Y luego pues el diagrama de barras y bigotes que hay aquí, pues pues tenéis que hacerlo a base de plots, a base de rayita para acá, rayita para acá, rayita para allá, rayita para acá, y de textos, y colocar textos en los sitios que corresponde. Este gráfico básicamente pues nos muestra la información sobre los cuartiles, que tenéis los tres cuartiles fundamentales. El del medio es la mediana, y bueno, aparte de eso, tenéis que calcular los cuartiles, tenéis que calcular el rango intercuadrático, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1, y el valor atípico inferior y el valor atípico superior. El inferior es el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuadrático, y el valor atípico superior es el Q3, el cuartil 3 más 1,5. Entonces quiere decir que si encontráramos valores por debajo de este valor de aquí o por encima de este valor de aquí, quiere decir que son cosas atípicas que están distorsionando la estadística, que se producen pero no deberían estar ahí, que son cosas que no cuadran con el resto de los elementos que estamos mirando. Entonces, más o menos con todo esto de aquí, luego veremos aquí tenéis un documento, veremos toda la estructura de datos, y todo es muy importante ver para la estructura de datos. Bueno, me han llamado por teléfono. Pues eso, aquí tenéis toda la documentación en el documento, y de esto tenéis a patadas por todos lados, rescatáis los libros de mates y ya está. Entonces, visto esto, más o menos, ¿qué aspecto debería tener vuestro proyecto? O sea, vuestro proyecto ha de tener un menú principal, que, bueno, el programa cuando arranque debe pedir con qué fichero de notas quiere trabajar el usuario para ver su estadística, que debe permitir pues listar la tabla de frecuencias, escribirla en un fichero, hacer el plot de la muestra, hacer el plot de los datos básicos, básicamente pues las opciones del programa y salir. Entonces vuestro programa debe tener un menú principal que pida al usuario qué es lo que quiere hacer y le haga el resultado, y vuelva otra vez a pedir la siguiente opción hasta que el usuario diga salir. Entonces, por ejemplo, la primera opción, que es listar la tabla de frecuencias, pues debería sacar por la pantalla algo parecido a esto de aquí, que es lo mismo que tenéis aquí. O sea, sacar de la forma más decente posible pues toda esta información, que es la que nos da información numérica del resultado de la estadística, con
cosas, sus números y tal. Aquí podéis, aquí no lo hice ya, estaba ya harto de escribir, podéis hacerle el round para redondearlo. Aquí tendréis que ver la instrucción format, o sea, el método format de un string, que permite formatear datos con tamaños concretos. ¿Acaso luego os haré algún ejemplo para que veáis cómo se puede utilizar en Python para decir, es que yo quiero que esto siempre me quede pues con tantos caracteres y con 2 decimales, o esto lo quiero siempre alineado a la derecha o a la izquierda, que ocupe siempre 20 casillas, aunque el texto tenga menos. Es muy sencillo, pero tenéis que mirar un poquitín lo que es el método format de la clase string, también lo tenéis que buscar por ahí con la documentación, con los ejemplos que podéis encontrar. Y bueno, pues la información, por ejemplo, de aquí, de pedirle a los usuarios de un cuartil determinado, pues hay que pedir qué cuartil se quiere, y a partir de ahí pues decir, vale, pues que pertenezca a este cuartil, he encontrado estos alumnos que han sacado estas notas de aquí, o sea, una información, el diagrama de quesitos. Tenéis que investigar el pyplot.py, que es muy fácil, pero bueno, pues lo tenéis por ahí en cualquier sitio de documentación. El diagrama de barras, aquí veis, por ejemplo, si esto lo podéis hacer todo lo bonito o todo lo cutre que queráis. Aquí podéis sacar directamente el número del grupo, o sacar el nombre, o sacar esto aquí. Lo podéis, fijaros que lo podéis poner torcidito para que quede más guapo. Pues depende, aquí depende primero de que sepáis hacer bien todas las funciones. Cada función de estas podría ser tranquilamente un blog normal y corriente de un examen, pero claro, igual hay 20 y pico o 30, pues tenéis que repartirlo en 2 semanas entre 4 componentes de un grupo, pues tampoco es tanto. Y luego pues explicaros unos a los otros qué es lo que habéis hecho en cada uno de ellos para estar al día. Y bueno, esto de aquí también, si esto sí también sería interesante, pues hacer una visión general con todos los gráficos. Aquí podéis ver cómo funciona el pyplot2plots, que lo que nos retorna es una cuadrícula, una matriz de tantas filas y columnas como le digamos, donde cada una de las casillas es como si fuera un plot independiente. O sea, en esta variable de aquí a x nos retorna una matriz que contiene tantos plots como le hayamos dicho en la matriz esta de aquí. Tenéis por ahí un ejemplo que os hice de la serie de Fourier, que también lo podéis revisar, que está hecho como hacerlo. Aquí será faena vuestra el ver cómo podéis decir, hostia, para hacer este de aquí realmente todo lo tengo hecho, no tengo más que llamar a una función, pues bueno, pues investigar cómo podéis mandarle por parámetro en qué subplot tiene que representarlo, y entonces no repetir el código, intentar no repetir código a la hora de hacer el proyecto. Y luego pues lo que sería el guardar en un fichero la tabla de frecuencias, pues que sería exactamente lo mismo que se escribe en la consola, escribirlo en un fichero. Investigar también cómo podéis aprovechar el código para no hacer exactamente lo mismo, uno con print y el otro con write en un fichero, ¿sabes? Y aquí pues también podéis ver la estructura que debería tener vuestra aplicación, o sea, lo que son los archivos, el alumnos.txt, el grupos.txt, aquí he metido 2, el historia.txt y mates.txt, y luego los ficheros de código que veremos bueno, que tenéis en la documentación más abajo, donde cada uno de ellos es un módulo, y el programa principal que se llama estadística.py. Y este sería pues el resultado. Aquí lo que he hecho ha sido ejecutar la opción, le he dicho en salida.txt, y el fichero pues fijaros que tiene la misma apariencia que lo que tenía el informe que se estaba sacando por pantalla. Entonces, ¿cómo serían los archivos? Vamos a ir desde el final hasta el principio. Aquí lo tenéis ordenado por orden, pero vamos a ir desde el final hasta el principio. Aquí tenemos la clase de distribución, es la clase que hace toda la faena, es la distribución de la estadística. Entonces, esta clase de aquí utiliza a otras que hay, la de alumnos, la muestra y los grupos, que veremos ahora para qué se utilizan. Entonces, la distribución es toda la estadística. ¿De qué está formada? Está formada de un vector de grupos de clasificación, llamado classif. Pues esto es cada una de las líneas, o sea, esta clase de aquí, la clase grupo, representa cada una de las líneas que tenéis en esto de aquí. O sea, cada una de estas líneas, todo esto de aquí, es un grupo, que tiene que tener todos estos atributos que son los que tenemos calculados. Entonces, en esa clase pues tendremos
Aquí está. Pues la clasificación, la lista de ítems es la lista de muestras, de notas, que pertenecen a ese grupo. O sea, de todas las que hemos cargado, pues habrá algunas que cuadren con ese grupo, pues las tenéis que guardar aquí, entre otras cosas porque luego tenéis que hacer el listado de alumnos que pertenecen a un cuartil determinado, lo que sea, pues aquí tenéis los ítems. Luego tenéis los ítems son globales, o sea, en cada clase de estos es el grupo. Luego tenemos la lista de ítems, que son todas las notas que hay en el fichero, y aquí pues todos los cálculos que hemos hecho, el tamaño de la muestra, la suma de los xf, suma de x cuadrado f, la media, la mediana, la moda, la varianza, desviación típica. Aquí por ejemplo, aquí para ver funciones que calculen cosas, pues en qué fila de la clasificación está la media, en qué fila de la clasificación está la moda, cuáles son los valores de los cuartiles, en qué filas están la identificación de los grupos de los cuartiles, en el rango intercuartil, las frecuencias atípicas, el valor mínimo, el valor máximo. O sea, todo esto son valores que pues tenéis que tener calculados para poder hacer todos los gráficos y todos los informes que hay después. O sea, la aplicación tendrá básicamente pues dos partes. Una es carga de datos, la otra será actualización de todos los cálculos a partir de los datos, y luego al final pues ya el menú con la visualización de los datos que hemos calculado. Entonces vamos a ver de la clase esta, de la clase de grupo, que es cada una de las líneas. La información que tenéis que tener para cada una de las líneas es pues el nombre de la clasificación, por ejemplo, pues sobresaliente, notable, o sea, los valores inferiores y superiores del grupo de clasificación, entre 7 y 9, entre 9 y 10, entre 5 y 6, lo que sea. Luego la representación del intervalo, o sea, esto mismo pero con el intervalo cerrado, el intervalo abierto de los dos, un string para poder visualizarlo, el valor medio del grupo, la amplitud del intervalo, la frecuencia. O sea, estos son cada una de las columnas que hemos visto en la tabla de frecuencias. Luego, de los ítems, de lo que son las lecturas, cada una de las lecturas, cada muestra, lo que contiene es el código del alumno y el valor de la medida. O sea, la lista de ítems lo que contiene es precisamente pues lo que hay en la lista en el fichero de las notas que estemos cargando. Y luego pues tenéis que tener también una gestión de los alumnos, cargar el archivo de alumnos, que tendrá, pues cada uno tendrá su código y su nombre, y bueno, pues las diferentes operaciones. Entonces tenéis que ir haciendo las cosas poco a poco y ir verificando cada una poco a poco. Entonces, en el módulo alumnos.py, todo este código es el del que partís, que ya tenéis definida la estructura con lo que contiene y cada una de las funciones que tenéis que hacer. Estas son las funciones que tenéis que implementar. Entonces, en cada una de las funciones debe haber un comentario. O sea, si hiciera falta, vosotros tenéis que hacer más funciones aparte de estas para poder optimizar código o hacer cosas mejor, pues tenéis que documentarlo, tenéis que poner para cada función qué es lo que hace la función, y si tiene parámetros, cada uno de los parámetros de qué tipo es y qué representa, y el valor que retorna o el error que retorna la función al ejecutarse, ¿no? Entonces aquí tenéis la función de cargar alumnos, que esta función debe fabricar un vector de alumnos con los datos leídos del fichero alumnos.txt. O sea, debe abrir el fichero alumnos.txt, declarar un vector de alumnos, un vector, y luego para cada uno de los alumnos que lea del fichero, pues crear un alumno, meterlo en el vector, y al final lo que tiene que hacer es retornar ese vector de alumnos. Si no se puede abrir el fichero o hay errores, pues retornará none para indicar que no ha podido leerlo, dará un error por pantalla o lo que vosotros veáis conveniente. Entonces tenéis que hacer la función que carga la lista de alumnos, una función que busca un alumno, o sea, le pasamos la lista de alumnos y un código y nos retorna ese alumno o none si no ha encontrado al alumno. Y luego una función que liste los alumnos por pantalla, que le demos una lista de alumnos y liste el contenido para cada uno, pues el código y el nombre de cada uno de ellos. Entonces, en cada módulo de estos tenéis que hacer un módulo para cada una de las clases, que es lo que tenéis aquí. Entonces, esto que hay aquí, que pone if name igual a main, esto significa que si ejecutáis desde Python este módulo
aquí tal cual ejecutará este main, lo que pongáis aquí. Aquí tenéis que hacer el juego de pruebas para verificar que todo esto que estáis haciendo que funciona bien. O sea, si a alguien del grupo le tocara hacer esto, decir, mira, mientras que nosotros vamos preparando tal, tú te vas a encargar de hacer este módulo, pues tendría que primero hacer la función que cargue los alumnos, llamarla para ver que funciona, verificar que si el fichero está mal da error. Luego la función de listar alumnos, por ejemplo, no hay que hacerlas en este orden, se pueden hacer en el que necesitéis. Listar, llamarla aquí y verificar que se listan correctamente los alumnos. Y luego, por ejemplo, pues un input que pida un código de alumno, que llame a esta función y que nos diga los datos del alumno, o que diga no se ha encontrado el alumno. Y esta sería la faena que habría que hacer para este módulo de aquí. El módulo de la muestra no tiene nada, pero sencillamente es una estructura que mantiene el código de un alumno y el valor de la nota obtenida. Solamente es para almacenar el ítem de las notas que vamos guardando. Los grupos, lo que es la parte para cada una de las líneas del grupo, ¿qué funciones tendremos? Pues una función que se llamará loadGrupos, que le pasamos el nombre del fichero de los grupos y nos retorna un vector de elementos de este tipo, con todo. Claro, aquí al cargarlo solamente habrá cargado pues el nombre, no habrá cargado nada más. Bueno, sí, habrá cargado el nombre, el valor inferior. O sea, con este fichero que podemos calcular ya, pues podemos calcular el nombre, porque tenemos en el fichero el nombre, tenemos el valor inferior, tenemos el valor superior. Podemos hacer también el intervalo, lo podemos construir ya, y podemos calcular el valor medio del grupo y podemos calcular la amplitud del intervalo. El resto ya no, porque dependerá de las notas que vayamos metiendo en el grupo, pero todo esto, cuando cargamos el fichero, cada uno de estos elementos debería tener esto calculado. Luego tenemos que hacer una función addMuestra, que le pasemos una lista de grupos y un valor que es una nota. Entonces debe añadir esa nota a la estructura. ¿Cómo ha de añadirla? Pues debe buscar esa nota, buscarla, a ver a qué grupo pertenece, dentro de qué intervalo está, y en el intervalo en el que esté, pues sumar a la frecuencia, le debe sumar 1 porque tiene una más. O sea, esto lo que debe ir es cargando directamente las notas para implementar la columna de las frecuencias. Tenemos que hacer también una función que nos hará falta para el resto de cosas, que es tamaño muestra. El tamaño muestra lo que hace es retornarnos el sumatorio de la suma de todas las frecuencias, que es lo que utilizamos luego como n dentro de la muestra. Pues una función que simplemente suma todas las frecuencias de los elementos del vector. Y entonces luego el UDATEGrupo, una vez que hayamos hecho hemos llamado estas funciones, el UDATEGrupo, claro, el UDATEGrupo necesita el tamaño de la muestra para poder funcionar. Entonces pues necesita tener calculados los valores, o sea, haber cargado todas las notas para tener el tamaño de la muestra antes de llamarla. Y esta función, una vez que tenemos todo eso, pues le pasamos al grupo que queremos actualizar, que sería la fila, la frecuencia acumulada anterior, porque la frecuencia acumulada que le ponga el grupo será la que llevaba hasta ahora más su propia frecuencia, y el tamaño de la muestra para hacer todas las divisiones, para hacer los cálculos. Entonces luego también tenéis que hacer una función fila máxima, que nos busca en qué fila está la máxima frecuencia. Esto es para calcular la moda. Y otra función fila media, que se usa para hacer los cuartiles y la mediana, que dada una lista de grupos nos retorna en qué grupo, o sea, qué grupo supera por primera vez el valor que le estamos dando para calcular o los cuartiles o la mediana. Y luego pues una función de listar grupos, que nos liste por pantalla pues los grupos para ver que lo hemos hecho bien. Y aquí exactamente igual, el que se encargue, o si vais encargando a medias o lo que sea, tenéis que hacer un juego de pruebas que verifique que esto funciona correctamente. Luego en la clase de la estadística, la distribución, pues lo mismo, que tenéis un montón de funciones. Tenéis la función sería esta primera, por ejemplo, la de cargar los datos. Claro, cargar los datos tenemos que darle el nombre de los grupos, el fichero de grupos y el fichero de datos de las notas. Claro, esto de aquí tiene que llamar a las clasificaciones que tiene, a la clasificación para poder cargar la lista de clasificaciones, tiene que cargar el fichero de datos, ir llamando a cada una de las funciones que hayáis hecho para cargar las notas. O sea, hay que investigar un poco a ver cómo podéis hacer esta función que, dada una distribución y dos nombres de ficheros, sea capaz de llenar toda la información de lo que tenemos ahí dentro. Bueno, esta de aquí utilizará
la función addItem, que da un valor porque pasará el valor, un dateItems, que es para una vez que tenemos cargados todos los datos, actualizar tanto el contenido. Esto tendrá que llamar a las clasificaciones que tenemos para que se actualicen ellas, y luego actualizar los datos globales una vez que tengamos la clasificación hecha, el resto de datos, que son pues todos los sumatorios y todos los cálculos que tenemos que realizar a partir de los grupos una vez están calculados. Y a partir de aquí, pues las funciones, estos serían los cálculos, y a partir de aquí, pues una función que imprime la tabla de frecuencias, la función que lo imprime en un fichero, la función que imprime los cuartiles de los alumnos de un cuartil determinado, la que hace el plot de los datos básicos, el plot de los diagramas de barras, de muestra. O sea, cada función son totalmente independientes. Una vez calculado todo aquí, pues podéis hacer las cosas por separado. Y ya está. Y lo que es el programa principal, una vez que tenéis hecho todo eso y que funcionan por separado, bueno, podéis ir haciendo a medias también. Según vais probando las cosas, podéis ir ampliando las cosas del programa principal. Tenéis que hacer una función que se llame menú, por ejemplo, que os retorne, que imprima el menú por la pantalla, pida al usuario una opción y retorne la opción escogida, que tenga cuidado, que filtre, que las opciones sean correctas, que no estén fuera de rango. Y luego lo que es el programa principal, pues ¿qué tiene que hacer? Cargar el fichero de alumnos, llamando a la función cargar alumnos del módulo de alumnos. Si esa función retorna no, le quiere decir que no se ha podido abrir, pues dar error. Y luego tendremos que declarar la distribución, llamar al load datos de la distribución mandándole grupos y el fichero de datos que haya dicho el usuario. Si hay error, tiene que decir que no se ha podido abrir los ficheros o que ha habido cualquier problema, y a partir de aquí pues tendréis el bucle del programa principal. Esto es pues una secuencia de datos pedidos por consola hasta que el usuario meta un 0. O sea, pedimos el dato del menú, y mientras que esa opción de menú sea diferente de 0, si es 1, pues hacer no sé qué, que es 2, hacer no sé qué, que es 3, hacer no sé qué, así hasta que el usuario meta un 0. Entonces, una vez que hemos atendido la opción que ha pedido el usuario, pedimos otra vez otra opción de menú para volver a hacer lo mismo, así hasta que introduzca un 0 y se termine el programa, y luego pues nos despedimos cordialmente y ya está. Y esto es lo que hay. Entonces, ahí veis más o menos el aspecto que tiene que tener. Pues aquí lo he ejecutado el programa. Y bueno, fichero de notas, pues yo qué sé, pues mates.txt. Bueno, si le pongo motos, pues debería quejarse, motos.txt. Dice, bueno, no se ha cargado, porque no debe ser resistente a que haya errores o que no exista el fichero o tal. Entonces lo ejecutamos otra vez. Vamos a ponerle uno que sí exista, mates.txt. Y vale, ya aparece el menú. Dice, mira, pues lístame la tabla de frecuencias. Pues bueno, pues nuestro programa pues tiene que listar la tabla de frecuencias, tal. Podéis pedir una opción o pintar el menú, lo que queráis. Y dice, mira, pues ahora quiero ver pues yo qué sé, el plot de la muestra. Le digo, a ver qué has cargado. Dice, mira, pues tu muestra es esto de aquí. Aquí, por ejemplo, tenéis el archivo, este plot, pues es un plot con puntos donde están pues, las muestras que se han leído del fichero. Pues, por ejemplo, a cerrarlo. Dice, mira, pues pulsa una tecla para continuar. Dice, mira, pues ahora quiero que me hagas pues el plot del diagrama de sectores. Bueno, pues aquí está el diagrama de sectores, tal, así, pues ejecutar todo el rato, y al final pues dice, mira, pues quiero, por ejemplo, pues salir. Vale, pues ya está, pues adiós. Y esto es más o menos el aspecto que debería tener vuestra aplicación. Eso, como esto no es para probar, no os quiero dejar el código ahora directamente porque no se trata de copiarlo y ya está, sino que tenéis que estar trabajando un par de semanas, porque os vendrá muy bien para que luego cojáis la siguiente práctica, la práctica que tenemos que hacer, que en parte es un poco más fácil que esta, pero tiene más faena, es un poco más difícil. O sea, esta no es que sea una pasada, pero ya empieza a tener un poco de integridad, tenéis que manejar estructura, manejar ficheros, manejar clases, hacer funciones que trabajen con vectores de estructuras. O sea, que empieza a ser un poco complicado, pero de esto, cualquier problema que tengáis, pues no hay problemas. Os iremos diciendo pues todo como lo tenéis que hacer. Pues un saludico y espero que os lo paséis bien haciendo esto.